esta ocasión vamos a ver un vídeo de José Miguel López Corrales. A este gran pescador del equipo Patos lo vamos a ver descender a peso variable a profundidades por debajo de los 30 metros de profundidad. Ya lo estamos viendo descender. Y si os dais cuenta, nada más dar el golpe de riñón, ya está viendo muchísimos pescaditos pequeños. Eso puede significar que en el fondo estén los grandes depredadores. Es muy buena señal que estén los pececillos desde arriba hasta abajo. Nosotros lo llamamos pez pasto. Ese pez que vale de comida para los grandes depredadores. Por lo tanto, José Miguel, que ha bajado justamente en el borde, en la parte más baja de todas estas zonas de piedras que tiene delante, está realizando una espera, pegado bien al fondo y soñando con que le entre uno de esos depredadores que tienen tan nerviosos a todos estos pececillos chiquititos. Así que toca esperar hasta que entra. Vemos cómo ha entrado un dentón, el cual ha doblado bien lejos. Ya viene otro. Este no ha esperado a que doblara y ha conseguido hacer un buen disparo sobre él. Ya sabemos que José Miguel es un gran profesional, pero va a realizar una de las cosas que yo siempre aconsejo que nadie haga. Vemos como al subir, ese dentón se ha metido en una cueva y está liando lo más grande. No es muy buen disparo, por lo tanto es posible que se le pesque. Y él ha bajado otra vez de nuevo para sacar el dentón. Eso de bajar de nuevo, cuando ya has iniciado la subida, no lo aconsejo que lo haga nadie. Es muy peligroso. Y muchos pescadores han sufrido un accidente por culpa de hacer eso. Vemos como él sabe que ha hecho algo que no está bien e incluso ha soltado el fusil para abajo y va simplemente subiendo con el fusil de carrete de brazo. Ha hecho una apnea de 1 minuto 54 segundos. Sabemos que él es capaz de aguantar bastante más, pero con ese doble esfuerzo resulta muy difícil, muy peligroso y es muy difícil de calcular el oxígeno que nos queda, ya que gasta en exceso. Y aquí vemos como ya él desde arriba, recuperando su aliento, está subiendo esos últimos metros el dentón para arriba. Vemos como el disparo era un poquito bajo, pero lo suficiente para que no desgarre. Un dentonaco, sí señor. No, todo. ¿Cuánto pesará aquí? Pesa 7,5. Hoy veíamos a Olivier Simón, otro gran pescador y colaborador de nuestro canal, el cual estaba haciendo de barquero en ese momento de José Miguel y ha calculado que ese dentón pesaba 7,5 kilos. Y nuevamente ya tenemos a José Miguel bajando, también a profundidades no aconsejables para nadie, ya que estos pescadores tan profesionales suelen bajar por debajo de los 30 metros y estas profundidades son muy peligrosas, ya que no podemos calcular bien el oxígeno que nos queda, ya que hay que subir muchos metros y además está el peligro siempre de la descompresión, de esos accidentes, que muchos aún piensan que solo le puede dar a las personas que bucean con botellas y respiran bajo el fondo, pero la realidad es distinta. Pues bueno, ahí vemos como él está realizando otra nueva espera, y en esta ocasión, mirar qué banco de borriquetes. Y ahí vemos como le ha costado decidirse, ya que prácticamente todos eran iguales. Así que nuevamente ya vemos a José Miguel subir para arriba. Ha estado bastante poco tiempo en el fondo, por lo tanto vamos a ver que hace una apnea un poquito inferior a la anterior. Un minuto 38 segundos en conseguir capturar a este precioso borriquete.
Pues bueno, ya lo tenemos otra vez bajando. Y nuevamente os voy a poner una captura de borriquetes. Ya que tenía en la carpeta, que él me había pasado hace tiempo, estos borriquetes, que aunque no son tan espectaculares como los grandes meros y las grandes serviolas, pero también merecen su respeto. También merecen que todos podamos disfrutar de estas bajadas profundas. Y cómo consigue él realizar estas esperas y conseguir capturarlos. Ahí vemos como nada más bajar ya había un banco de borriquetes también. Y como hacia la derecha se ha ido uno que estaba bastante bien de peso. Ahí vemos como a la derecha están esos que son más grandecitos. Y como delante tiene ese banco grande de borriquetes. Y mirar, allí vuelven los de la derecha, los cuales habían ido bastante lejos, pero se han dado la vuelta. Vemos que José Miguel se ha agachado más y los borriquetes pues se están acercando aún más, hasta ponerse a tiro. Y ahí vemos esa arrancada. Y nuevamente para arriba. Otra vez a subir tantos metros. Hay que decir que estas imágenes, entre unos y otros quizá hay años de diferencia, ya que los tengo en la carpeta, como he dicho. Pero no sé cuántos años pueden tener estos vídeos, ya que José Miguel es uno de los primeros colaboradores del canal y tengo vídeos de él desde hace muchísimos años. 2 minutos, 5 segundos. Esta es una de las apneas más naturales en él, el pasar de los 2 minutos. Y ya por último, os voy a dejar nuevamente con la captura de otro borriquete. No suelo hacer vídeos tan largos, normalmente siempre pongo una o dos piezas, pero en esta ocasión ya tenía ganas de eliminar, como he dicho, esa carpeta que tenía antigua de él, y así a ver si le pedimos que nos mande nuevos vídeos y poder sorprenderos con grandes capturas, ya que este profesional os aseguro que tiene muchos vídeos guardados y son impresionantes. Merece la pena poder verlos. Ahí vemos como un poquito más por delante está pasando ese peso que él utiliza para bajar y vemos como iba bastante rápido. Eso significa que hay bastante corriente. Ahí vemos cómo se ha colocado un poquito al lado de ese perfil, escondiéndose un poquito. Y como abajo tiene un borriquete guapo. Ahí a la derecha se le asoma otro, prácticamente son iguales. Y de frente viene otro de cara. Y esta vez sí, un tirón seco. Le ha dado en el botón de off y lo ha dejado apagado en el fondo. Estos son los mejores disparos, ya que así sufren menos los peces y nos dan menos guerra. Podemos subir más tranquilos para arriba. Y no tenemos que hacer esa locura de volver a bajar unos metros y de sacar el lentón de donde se ha metido. Que aunque lo veáis en estos vídeos, como siempre, os aconsejo que hagáis lo que hacen estos grandes pescadores. Y con este borriquete, con esta imagen, voy a despedir este vídeo, que vemos que José Miguel ha hecho 1 minuto 59 de apnea. Y espero que os guste, espero que me pongáis vuestros comentarios y que os ha parecido el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.